Buenos días, mi nombre es María Fernanda Morales Hernández y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre un físico muy importante llamado Albert Ferdt y sobre un descubrimiento suyo que cambió por completo el mundo de la tecnología. Gracias a él, a día de hoy podemos tener computadoras más pequeñas, teléfonos inteligentes y dispositivos que almacenan muchísima información sin ocupar casi espacio. Pero la mayoría del tiempo casi que ninguno nos preguntamos cómo es que esto es posible, cómo un celular tan pequeño es capaz de guardar tanta información, de poder hacer tantos documentos, de almacenar tantos trabajos siendo tan pequeño. Bueno, a este descubrimiento se le llama magnetorresistencia gigante o, como lo dicen sus siglas, GMR. Pero antes de entender qué es esto, quiero darles un poquito de contexto sobre la vida de este físico antes de haber logrado este hallazgo y después del mismo. ¿Quién es Albert Ferdt? Albert Ferdt nació en 1939 en Francia. Su familia era bastante académica. Por un lado, su mamá enseñaba economía y su papá era profesor de física. Esto quiere decir que desde niño siempre estuvo rodeado de ciencia. O sea, esto interfirió como en ese gusto que le tenía a la física y ese llamado que él sentía hacia ella. Pero también vivió momentos bastante complicados y difíciles en su vida. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, él y su hermano tuvieron que irse a vivir con su abuelo a una zona rural para estar a salvo. Cuando terminó la guerra, él volvió a la ciudad y fue ahí donde tuvo la oportunidad de empezar a destacar como estudiante, sobre todo en materias científicas. Más adelante logró entrar a una de las mejores universidades de Francia, la École Normale Supérieure, en París. Allí, además de estudiar física, él también se interesó por otras cosas como el jazz, el cine y la fotografía. Uno de sus profesores más importantes fue Jacques Friedel, quien lo inspiró a seguir el camino de la física de la materia, un área que estudia cómo están compuestos los materiales y cómo se comportan. Se dice que este profesor tuvo bastante importancia en la vida de Albert Ferdt porque fue como esa motivación de seguir adelante con su sueño. Ahora vamos a hablar un poquito de su camino científico. En 1970, después de cumplir con el servicio militar, comenzó con su tesis doctoral. Su tema era bastante avanzado para la época, estudiaba cómo se mueven los electrones en metales cuando tienen un tipo de propiedad llamada spin, que más adelante voy a explicar qué son y cómo se componen. El problema en ese momento fue que la tecnología no era lo suficientemente avanzada para él poder probar sus teorías y sus ideas con experimentos. Así que su tesis tuvo que quedar inconclusa por varios años. ¿Qué descubrió? Años después, Ferdt siguió investigando, tratando de salir adelante con lo que tenía en ese momento y bueno, no fue el único. En Alemania, otro científico llamado Peter Gromberg también estaba estudiando un fenómeno bastante similar. Lo curioso es que ambos llegaron al mismo descubrimiento de forma independiente, o sea, los dos estaban investigando por separado completamente, sin conocerse. En 1988, tanto Ferdt como Gromberg identificaron un fenómeno al que llamaron magnetorresistencia gigante, que fue fundamental para la creación de los discos duros modernos. Tuvo un impacto en la miniaturización de dispositivos y revolución en la informática. Gracias a este gran trabajo que realizaron ambos, en 2007 recibieron el Premio Nobel de Física, y no solo por haber entendido algo tan complejo de la física, sino porque lo que descubrieron tuvo un impacto enorme en la tecnología. Por eso algunas personas incluso los llaman los inventores del disco duro moderno. Albert Ferdt siempre ha dicho que la colaboración es clave en la ciencia, y su historia demuestra que a veces trabajar en equipo o de forma paralela con otros científicos puede llevar a resultados muy importantes.
Este tipo de hallazgos son importantes no solo porque explican fenómenos físicos, sino porque se aplican directamente a la tecnología que usamos a diario. Lo que parece abstracto en un laboratorio puede llegar a convertirse en parte de nuestra vida cotidiana. Vamos ahora a entender qué es esto de la magnetoresistencia gigante. Primero, la magnetoresistencia es la capacidad que tienen algunos materiales de cambiar su resistencia eléctrica, es decir, cómo se comporta la electricidad al pasar por ellos, cuando se les aplica un campo magnético. En otras palabras, si usamos un imán, el material deja pasar la electricidad de forma diferente. En el caso de la magnetoresistencia gigante, ese cambio es muchísimo más fuerte, por eso se le dice gigante. Lo que descubrieron Ferd y Gromberg es que si se colocan capas muy delgadas de materiales magnéticos y no magnéticos, como puede ser el hierro y el cobre, y se alinean los campos magnéticos de cierta manera, la electricidad se comporta de forma distinta. Esto permitió hacer cabezales lectores mucho más sensibles para los discos duros. Por ejemplo, imaginemos un río con obstáculos. Si hay muchas piedras, el agua fluye lento, pero si el camino está libre, fluye rápido. Lo mismo pasa con los electrones. Si las capas están desordenadas, la corriente se frena. Mas, sin embargo, si las capas se encuentran alineadas, todo fluye más fácilmente. Esta es la base de la magnetoresistencia gigante. Una de sus utilidades es detectar campos magnéticos en bits. Así se puede leer como la información de un disco duro. Pero esto no fue todo. El descubrimiento de la magnetoresistencia gigante también abrió la puerta a un campo nuevo llamado espintrónica. Esta nueva área combina la electrónica con el spin del electrón. El spin es como una propiedad que tiene cada electrón, como si girara sobre sí mismo. Normalmente en los circuitos eléctricos solo se usa la carga del electrón, pero la espintrónica permite usar también su spin para almacenar y procesar información. Esto hace que los dispositivos puedan consumir muchísima menos energía, ser más rápidos y almacenar más información en menos espacio. Inclusive se están investigando partículas llamadas skirmions, que son como pequeños nudos de espines atómicos para usarlos en el futuro como unidades de almacenamiento aún más pequeñas. La espintrónica abre posibilidades increíbles, memorias permanentes que no necesitan energía, computadoras que procesan más rápido y tecnologías que aún no imaginamos. Todo esto gracias a un solo descubrimiento que fue posible porque Ferd nunca dejó de investigar. En resumen, Albert Ferd no solo hizo un gran aporte a la física, sino que también ayudó a cambiar la tecnología de forma permanente. Gracias a su descubrimiento, hoy podemos usar computadoras, celulares y dispositivos de almacenamiento que caben en la palma de la mano. Su historia también nos enseña que la ciencia requiere paciencia, perseverancia y muchísimas veces colaboración. Lo que en su momento fue una teoría difícil de probar, hoy es parte esencial del mundo digital. Y así un físico que no pudo demostrar su tesis en los años 70 terminó ganando un premio Nobel y dejando una huella imborrable en la historia. Por lo cual me pareció de bastante importancia hablar sobre este tema, porque pudimos ver cómo él, a pesar de tener dificultades para haber mostrado lo que él tenía pensado, debido a que había una falta de tecnología o de recursos en ese momento, él no se rindió y en un futuro siguió trabajándolo. Entonces me parece muy importante ver esto y la importancia que tuvo el hecho de que él lo siguiera trabajando, porque nos ha traído beneficios a la vida actual de cada uno de nosotros. Recordar que Albert Ferd es mucho más que contar la historia de un físico, es hablar de cómo una sola idea puede mejorar la vida de millones de personas.